siguen escribiendo. Ten cuidado. Trata de no hablar en ruso. Evita los lugares concurridos. No salgas de noche. Desde el comienzo de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, muchos rusos les han dicho cosas similares. Algunos los acosan solo por ser rusoparlantes. La ola de rusofobia es impulsada por los medios de comunicación y políticos occidentales. El equipo del proyecto No Abandonamos a los Nuestros ha hablado con rusos que viven en el extranjero para descubrir quién les discrimina, qué clima se vive actualmente y cómo reaccionar ante el acoso y el odio. La orquesta de acordeones fue la primera en despedirme. Es una orquesta local de aficionados. La apoyaba por razones humanitarias para promover la apreciación de este instrumento musical en los Países Bajos. Me enteré de que ya no era bienvenida allí, como dicen ellos, justo después de que el gobierno ruso enviara sus tropas a Ucrania. Elnara Shafigulina es música y cantante de ópera. En el 2008 se trasladó a los Países Bajos tras casarse con un holandés. Aquí cría a sus hijos y trabaja como cantante. Pero desde finales de febrero empezó a quedarse sin trabajo. Tras la orquesta de acordeones, la despidieron de la Orquesta Sinfónica. Tenía que presentarme en un concierto de ópera importante el 22 de noviembre. La directora de la Orquesta Sinfónica me escribió una larga carta diciendo que no podía aceptar que yo apoyara a la Federación de Rusia en esta situación y que cancelaba de forma unilateral su colaboración conmigo. Los defensores de los derechos humanos recomiendan registrar los incidentes de discriminación y acudir a los tribunales. La mayoría de las constituciones de los países occidentales establecen que no se puede discriminar a un ciudadano por su nacionalidad o raza. Si alguien dice, soy ruso y están tratando de despedirme por mi nacionalidad, ¿qué hacer? En principio, podemos iniciar un procedimiento, incluso abrir una causa judicial. Aun si no diera resultado, algún día acabará esta histeria y las leyes volverán a funcionar. Sin embargo, la histeria antirrusa va en aumento. Hasta el embajador de Rusia en los Países Bajos ha confirmado que se persigue a los rusos en todas partes. Hay ciudadanos que aseguran que los despiden del trabajo solo por ser rusos. A otros se les niega el alquiler de los apartamentos y se les obliga a mudarse inmediatamente. A algunos incluso los amenazan con violencia física. Las embajadas han habilitado líneas telefónicas para recibir denuncias de amenazas y violencia contra rusos y compatriotas. Sin embargo, ahora hasta los diplomáticos se ven amenazados por la violencia. Recientemente trataron de incendiar la sede diplomática rusa en los Países Bajos. En nuestra sección consular arrojaron una mochila con un artefacto incendiario de fabricación casera de tipo cóctel Molotov. Por suerte no explotó. El 3 de marzo a mí, al agregado militar y a 3 diplomáticos de alto rango de nuestra embajada nos enviaron cartas que contenían un polvo blanco. Las entregamos a la policía y les hicieron pruebas. Resultó ser harina. Antes de eso habían lanzado bengalas al territorio de la embajada. En los últimos días, muchas misiones diplomáticas rusas de Occidente se han visto bajo ataque, en sentido literal. En Dublín, un camión chocó contra el portón de la embajada en Irlanda. En París, unos desconocidos atacaron el edificio de la Agencia Rusa para los Asuntos de Colaboración. Más tarde fue atacada la embajada de Rusia en Francia. Arrojaron bolas con tinta a la embajada, que obviamente dejaron manchas en la fachada y en los vidrios. Y en la fachada de la Iglesia Ortodoxa rusa, que se sitúa en el territorio de nuestro centro cultural ortodoxo, dejaron un mensaje que, como es natural, no pienso repetir ante las cámaras. Los templos e instalaciones de la Iglesia Ortodoxa han sido blanco de rusófobos y nazis, incluso en Islandia. Hoy
hemos venido aquí para limpiar la casa de Dios. Queremos quitar toda esta suciedad. Esto no tiene cabida en la casa de Dios. Los símbolos nazis son inaceptables en la casa de Cristo. Hoy este pequeño país sorprende por la magnitud de su odio hacia todo lo ruso. Embajador de Rusia en Islandia debería darle vergüenza. Váyase a casa. Y al barco militar ruso, vete a la mierda. Gloria a Ucrania. Los insultos a los rusos en televisión, calles y redes sociales son hoy moneda corriente en Reykjavik. Todos los rusos lo sufren. Si los islandeses se enteran de que eres ruso, estás perdido. Natalia Stefansson lleva 24 años viviendo en Reykjavik. Tenía muchos amigos islandeses. La palabra clave es tenía. Nosotros, los rusos, tratamos de no escribir comentarios en Facebook, porque enseguida nos empiezan a insultar y a humillar. Últimamente me llegan mensajes con amenazas al móvil. La mayoría me dice que me largue de aquí, que el mejor ruso es el ruso muerto. Suena aterrador, pero el consejo de los expertos es simple: no responder y bloquear a los haters. Si ven que existe una amenaza real para su vida y su salud, les recomiendo acudir a las fuerzas de seguridad e informar sobre ello a los diplomáticos y defensores de derechos humanos. Alemania está a punto de superar a Islandia en cuanto a odio a los rusos. En las últimas 2 semanas se han registrado miles de violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos rusos. Por lo visto, la discriminación por origen étnico está volviendo a ser parte de la ideología nacional. Una clínica de Múnich publicó esta declaración a principios de marzo. Estimados colegas, condenamos categóricamente la invasión del ejército ruso apoyado por el gobierno de Bielorrusia. Rusia no solo está perpetrando un ataque militar absolutamente infundado a Ucrania, sino que está amenazando a Europa, a nuestra libertad y democracia. Por esta razón, de ahora en adelante no atenderemos a ciudadanos rusos ni bielorrusos. Ni siquiera podrán pedir cita. No haremos excepciones. Posteriormente quitaron el aviso y la clínica presentó disculpas, pero ¿a quién van a convencer ahora? Si a alguien se le niega la atención en una tienda, por ejemplo, quien quiera que lo haga comete un delito. En ciertos países, este acto se considera delito administrativo. En otros es un crimen. Se trata de una violación a los derechos del consumidor y al mismo tiempo de discriminación por motivos raciales, de lengua o de nacionalidad. Todos los códigos penales de Occidente señalan estos actos como delitos. Vladimir Linderman sabe de lo que habla. Las autoridades letonas iniciaron 12 causas penales contra él por motivos políticos. Las ganó todas. Sin embargo, cada vez le resulta más difícil defender sus derechos. Nos informaron de que cualquier muestra de apoyo o incluso simpatía o aprobación de la operación especial rusa en Ucrania será tratada como un crimen bajo un artículo específico del Código Penal. Ya han detenido a 4 personas. Una de ellas ya está en la cárcel. Cuando la policía y el tribunal local se vuelven en su contra, pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia se retiró del Consejo de Europa, pero sus ciudadanos no han perdido el derecho a buscar protección ante la discriminación en Europa Occidental. El ciudadano de un país que no sea miembro del Consejo de Europa tiene de todos modos la opción de apelar al Tribunal de Derechos Humanos en caso de que su denuncia sea contra un tribunal u organismo público de alguno de los países miembros del Consejo. Es probable que los ciudadanos rusos en Italia pronto hagan uso de este derecho, y es que bloquearon de un día para otro el acceso a su dinero. Mi hija, que vive en Italia desde hace 18 años, me llamó ayer y me contó que su cuenta bancaria estaba bloqueada. Les preguntó, ¿cuál es el motivo? La respuesta fue la ciudadanía rusa. Cosas similares les han ocurrido últimamente a muchos compatriotas rusos que residen en Italia. Mi familia lo vivió cuando me cerraron la cuenta bancaria en Italia. A mi suegra en Roma le llegó una notificación
Pensé que habían decidido cerrar mi cuenta simplemente porque hacía tiempo que no la utilizaba y porque no tenía muchos fondos. Pero luego entré en Internet y descubrí que estaban cerrando las cuentas bancarias de todos los ciudadanos rusos a causa de su nacionalidad, independientemente de si tenían permiso de residencia o no. Mi marido tiene una tarjeta Mastercard de un banco italiano. Aquí en Moscú dejó de funcionar el 10 de marzo. Cierran las cuentas bancarias de los rusos, pero no de forma oficial. Al fin y al cabo, Italia es un estado democrático, no el régimen fascista de Mussolini. No obstante, en las guarderías y escuelas la rusofobia se expresa abiertamente. Esto lo escribe una mujer que vive en Italia. En el colegio de mi hija, algunos niños se burlaron de ella y dijeron que era de un país agresor. Los alumnos de mayor edad, junto con sus maestros, hacían dibujos donde tachaban la bandera rusa. Otro ejemplo, he oído cómo la maestra de piano de mi hija nos maldecía. Es ucraniana. Dijo que pagaríamos con sangre por lo sucedido. A pesar de la recomendación de las autoridades de tratar a los niños con dignidad, en Islandia la historia se repite. 2 mujeres se quejaron de que sus hijos regresaban a casa llorando de la guardería porque los insultaban, acosaban y molestaban. Y eso a pesar de que los niños hablan islandés en la guardería. Incluso nacieron aquí en Islandia, aunque ahora eso ya no tiene ninguna importancia. Esto se ha convertido en una razón para sacar a los niños del colegio. Porque si los maestros y la administración no son capaces de garantizar un entorno relativamente seguro para los estudiantes, eso podría acabar teniendo consecuencias desagradables, por decirlo de una forma suave. Me gustaría señalar que en muchos países existen colegios rusos adjuntos a las embajadas. Allí, por lo menos, sus hijos estarán rodeados de niños de su edad que hablan ruso y que son sus compatriotas. En algunos países no solo presionan a los niños rusos para que los saquen del colegio, también quieren retirar la nacionalidad a los adultos. Una conocida que vive en Suecia me comenta que a nivel nacional se han propuesto quitarles la nacionalidad a los rusos que la tienen. Y a los que tienen pasaportes rusos, suspenderles los visados y echarlos del país. En los 15 años que Svetlana Drozhevskaya lleva en Europa Occidental, es la primera vez que enfrenta esa actitud hacia los rusos o rusoparlantes. Creo que esta situación empeorará. Y a los que vivimos fuera de Rusia, nos resulta bastante difícil, claro. Debemos encontrar cierto equilibrio entre saber que Rusia es nuestra patria, independientemente de lo que pase, y nuestro deseo de llevar una vida pacífica y tranquila aquí, en la medida de lo posible. Los rusos emigrantes se animan a ser fuertes y no reaccionar ante las provocaciones hasta que pase esta ola de odio. Si siente que su vida está en peligro, lo mejor es que vuelva a Rusia. Aquí le esperan. Pase lo que pase, aquí lo tendrá más fácil. Espere algún tiempo hasta que la situación mejore y luego podrá volver. Para muchos, la vuelta a su país de origen es una decisión muy difícil y de último recurso, pero cada vez más rusos se lo están pensando. Mi esposo es muy inteligente. Lleva mucho tiempo estudiando la historia de Rusia y conoce la historia de los Países Bajos porque nació aquí. Sabe perfectamente que los Países Bajos es una nación pro-estadounidense y que, aunque suene un poco fuerte, lleva mucho tiempo lamiéndole el trasero a Estados Unidos. Así que pase lo que pase, mi esposo me apoya en esta situación y si en algún momento llego a sentirme muy mal en este país, tendrá que abandonarlo junto conmigo. Por desgracia, ahora no se puede salir de Islandia, pero los rusos ni siquiera piensan rendirse. Aunque vivimos en otro país, amamos a Rusia de todos modos. Estamos orgullosos de nuestro presidente, nuestro ejército, nuestra gente y nuestra patria. Y no importa lo que aquí nos digan ni lo que hagan. Nunca dejaremos de estarlo. Jamás en mi vida quemaré mi pasaporte ruso, ni renunciaré a mi nacionalidad rusa. Somos rusos y podemos con todo. No es la primera vez. Solo hay que esperar a que esto pase y todo se arreglará.